Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 1-2 ante el Barça en un partido donde el conjunto de Carlo Ancelotti fue especialmente resolutivo. Sí, pragmático, acertado tanto en área ajena como en área propia, sin tampoco grandes alardes en ninguno de los casos. En un partido, en líneas generales, a nivel estético, bastante agrio, feo, pero que al final tienes que competir frente a tu máximo rival y tienes que ganar. De hecho, creo que el que menos errores cometió, que fue el Madrid, fue el que ganó. Ambos equipos dispusieron de situaciones tanto en la primera como también en la segunda parte, pero creo que el Real Madrid en ese bloque medio de presión, bloque bajo, bien arropado, bien juntito, centro del campo, defensa, pues limitó bien, como digo, en líneas generales, la circulación del Barça, que prácticamente el peligro lo tuvo en tono medio de Ansu Fati y con Depay y las entradas de Jordi Alba. Mal el centro del campo del Barça con respecto al Real Madrid porque precisamente no supieron administrar con celeridad los Gavi, Frenkie de Jong y compañía, no supieron dar esa celeridad. De hecho, Busquets en el inicio del juego para mí estuvo muy superior al resto de centrocampistas. Y de los nuestros, pues mucha actividad en cuanto al esfuerzo de repliegue, en el esfuerzo defensivo, pero es verdad que en algunos momentos nos costaba conectar juego por línea. Sí que teníamos claro que al espacio y a la contra les podíamos hacer pupa, con Vinicius anclado en el cuadrante izquierdo para entrar en diagonal en las distintas situaciones, y que a partir del minuto 32 el partido se marcaba en la línea favorable, con ese trayazo de David Alaba en una contra de tiralíneas con Alaba robando de inicio, Vinicius cambiando de orientación a Rodrigo y Rodrigo jugando con el propio David Alaba. Jugada muy completa, que era un perfil de jugada donde podíamos hacerles daño. Otra cosa es que el protagonista pues fuera Alaba. Ninguno de los goleadores, casi ninguno, lo hubiéramos acertado. Ha sido un partido realmente que se ha salido de lo que a nivel de talento se preestablecía, ¿no? Los grandes jugadores han aparecido, pero no han sido determinantes. Vinicius ha hecho grandes jugadas, grandes momentos de desborde, regate, ha sido un peligro constante hasta que el aire y el esfuerzo le ha llegado. Pero luego es verdad que no ha tenido la determinación de marcar, no ha definido bien, no se ha situado bien para el golpeo. Benzema ha golpeado mal también dentro del área, no ha definido, no ha sido el líder en forma de victoria, como ha sido en otros muchos partidos. Es la realidad. Pero en estos partidos ásperos y en los clásicos que vemos muchas veces, pues al final tienes que ganar por pequeños grandes detalles. Y así lo ha hecho el Real Madrid. No ha concedido en muchas ocasiones, creo que hemos sido bastante solventes en general en el trazo del trabajo defensivo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Lucas Vázquez, que ha marcado ese gol de la victoria, bueno, yo no lo hubiera puesto, pero al final es verdad que no ha tenido grandes errores crasos, incluso en conducción avanzada ha estado bien. A nivel de talento, Modric y Kroos sí que han tenido sus momentos para guardar la ropa y guardar el balón en momentos que lo pedía el partido. Creo que en el centro del campo hemos ganado la partida en cuanto a la mentalidad e inteligencia, sobre todo del juego de interiores, porque Casemiro le he visto algo torpe en algunas acciones, algo lento. Creo que le falta todavía ritmo para que podamos ver la mejor versión de Casemiro, que efectivamente siempre va a contribuir en el trabajo de táctica defensiva, pero ha estado por debajo de sus compañeros dentro del medio del campo. Valverde, que por cierto ha terminado lesionado, esperemos que no sea nada grave. Yo lo hubiera pedido desde el principio, como dije en la previa, pero bueno, Ancelotti apostó por ese 4-3-3 con las aperturas de Rodrigo y Vinicius, y Rodrigo trabajando bien en ese doble trabajo de laterales con Lucas Vázquez. 5 puntos de diferencial que metemos. Ha habido alguna situación ahí un tanto polémica, pero por suerte, y lo que pedía el árbitro, no ha sido trascendente en el devenir, no nos ha arbitrado con acciones polémicas en contra ni a favor. Ha estado en ese sentido bien, acertado. El público ha presionado mucho y la verdad es que Sánchez Martínez ahí ha estado bien, todo hay que decirlo, ahí está. Y creo que son partidos donde muy pocas veces en los clásicos vemos partidazos estéticos, pero los tienes que ganar, macho. Tienes que ganarlos por tu índice de acierto y sobre todo, como he dicho al principio, por tu capacidad de no cometer errores. Álava y Militao para mí en ese sentido han estado de sobresaliente. Los he dejado para el final porque al margen de que Álava ha marcado un gol clave que cambiaba la tendencia del partido, también Militao como acompañante de David Alaba ha estado muy bien en las acciones de cruce, de corte dentro del área, en momentos decisivos, ha estado realmente muy bien. Ese gol, es verdad, de Luuk de Jong, que llegaba ya con un Barça totalmente volcado, donde casi que jugaba con dos defensas, con Piqué en modo Alex Sancho, pues sí que ahí nos presionaban realmente, marcaron ese gol,
pero con la ventaja del segundo tanto, pues ya llegaba tarde. Obvio, el gol del Barça y nos ponemos con +5, que también, como dije en el previo, no considero que sea decisivo meter ahora mismo 5 puntos al Barça, pero obviamente a nivel anímico este tipo de victorias te reconforta mucho. A nivel futbolístico creo que nada, porque el Real Madrid a nivel futbolístico ha hecho un partido correcto, aceptable, pero en ningún caso ni notable ni sobresaliente a nivel de creación, a nivel de dinamismo, a nivel de aprovechamiento de las contras, pero sí que hemos golpeado más fuerte y al final ese punto de acierto es lo que te marca una tendencia positiva para llevarte 3 puntos y tercer clásico consecutivo que gana el Real Madrid. Así que enhorabuena a los chicos por este triunfo, sobre todo desde el trabajo, el oficio, el esfuerzo, el carácter competitivo, esos puntos de valor que consigues cuando tú futbolísticamente no estás a gran nivel. Y es eso, el Real Madrid ha hecho un gran partido en esos aspectos más estéticos, pero en los aspectos fríos y más feos, por qué no decirlo, ha estado superior al FC Barcelona en el tono general. Así que, victoria y ¡a la Madrid! ¡Vamos ahí!